¿Alguna vez te has preguntado qué haría un millonario si descubriera que su empleada arriesgó todo por salvar a su madre? Una casa llena de secretos, una mujer valiente y un hombre que fingió ser fontanero sin imaginar lo que estaba a punto de ver. Esta historia te hará creer, una vez más, en el poder del amor y la redención. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La mansión Valverde parecía dormir bajo el sol de Ronda, pero dentro de sus muros el silencio pesaba como una culpa. Las persianas estaban medio bajadas, dejando entrar apenas líneas doradas de luz que se deslizaban sobre los retratos familiares. Entre ellos, un cuadro llamaba la atención. Una mujer joven con un niño en brazos. Los ojos de ambos seguían a cualquiera que pasara, como si vigilaran los secretos que el tiempo se negaba a enterrar. Lucía Campos se detuvo un momento frente a esa pintura al llegar. Venía de Extremadura, con una maleta vieja y la esperanza de encontrar trabajo estable. Le habían dicho que en la casa Valverde buscaban a una empleada de confianza. Caminó despacio por el pasillo, observando los suelos brillantes de mármol, el eco de sus pasos y el olor a cera recién pulida. Beatriz Saldaña, la señora de la casa, la recibió con una sonrisa fría, demasiado perfecta. Nada de subir al segundo piso, le advirtió con voz suave pero cortante. La señora Valverde necesita descanso absoluto. No la moleste. Lucía asintió sin levantar la vista. Había aprendido que en las casas grandes la humildad era una forma de defensa. La llevaron a la cocina, donde el reloj de pared parecía marcar un tiempo más lento. Preparó café, limpió los cristales, ordenó la despensa. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de naranja sobre el valle del Tajo, todo estaba en silencio otra vez. Alejandro Valverde, el hijo mayor y dueño de la casa, llevaba meses sin aparecer. Algunos decían que estaba en Sevilla, dirigiendo la empresa familiar de vinos. Otros, que ya no quería saber nada de su madre. Lo único seguro era que en esa mansión, donde sobraba el lujo, faltaba la voz humana. Esa noche, Lucía no lograba dormir. El viento rozaba las contraventanas y el tic-tac del reloj parecía un suspiro contenido. Entonces lo oyó. Un golpeteo leve, como si alguien tocara la pared desde el otro lado. Pensó que era el aire, hasta que se repitió. 3 veces. Pausado. Insistente. Salió de la habitación con una linterna pequeña. El pasillo estaba oscuro y el cuadro de la madre con su hijo parecía mirarla. Subió las escaleras, despacio, cuidando de no hacer ruido. El segundo piso olía a medicamento y a ropa guardada demasiado tiempo. Desde detrás de una puerta, llegó un murmullo tembloroso. Lucía dudó. Sabía que no debía estar allí. Pero algo en esa voz la hizo avanzar. Empujó suavemente la puerta entreabierta. Una habitación casi a oscuras se reveló ante ella. Una cama grande, cortinas cerradas, y una mujer anciana sentada en la penumbra mirando hacia la ventana. Su cabello blanco caía sobre un chal gris, y sus manos, frágiles, descansaban sobre una manta. Lucía quiso hablar, pero no encontró palabras. La anciana movió los labios, sin emitir sonido. Cuando la luz de la linterna tembló, los ojos de la mujer se encontraron con los suyos. ¿Eres tú, hijo mío?, susurró con un hilo de voz. Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Bajó la linterna, sin saber qué responder. Afuera, una campana dio las 11, y el viento hizo crujir las ramas del patio. En ese instante, comprendió que aquella casa guardaba algo más que silencio. Escondía una historia que pedía ser escuchada. La luz titiló una vez más. Y justo antes de apagarse por completo, la anciana volvió a mirar hacia la puerta, con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Eres tú, hijo mío?, repitió. Lucía dio un paso atrás.
con el corazón acelerado. Cerró despacio la puerta y apoyó la espalda contra la pared, respirando hondo. En el silencio de la casa Valverde, su linterna se apagó del todo, y la oscuridad pareció susurrar una promesa. Nada volvería a ser igual desde aquella noche. Desde aquella noche, Lucía ya no pudo ignorar la voz temblorosa que pedía compañía en medio del silencio. Durante el día, cumplía su trabajo como si nada hubiera pasado. Limpiaba el comedor. Sacudía los cortinajes. Servía el desayuno a la señora Beatriz. Pero cada vez que subía la escalera con el cubo de limpieza, su corazón latía más rápido. En el pasillo superior seguía flotando el olor a medicinas y lavanda seca. La anciana de la habitación cerrada era, sin duda, doña Carmen Valverde. Todos en el pueblo hablaban de ella. Una mujer que había quedado viuda hacía años. Madre del conocido empresario Alejandro Valverde. Pero Beatriz, su nuera, había prohibido a todos mencionar su nombre. Decía que la señora estaba muy delicada y que lo mejor era dejarla descansar. A Lucía le costaba creerlo. Aquella mujer que había visto en la penumbra no parecía enferma del cuerpo, sino del alma. Había algo en sus ojos, una tristeza profunda que solo el abandono puede dejar. Esa tarde, mientras preparaba la comida, Lucía tomó una decisión. Guardó un poco de sopa en un cuenco y lo envolvió en un paño. Esperó a que el reloj diera las 8, cuando Beatriz solía encerrarse a hablar por teléfono en el salón. Subió despacio las escaleras, con el corazón en la garganta. Empujó la puerta y la vio sentada en el mismo lugar, mirando la ventana cerrada. «Buenas noches, señora», susurró Lucía. «Le traigo algo caliente». Doña Carmen la miró con un leve temblor en las manos. Una lágrima le corrió por la mejilla. «Hace semanas que nadie me ofrece una comida caliente», dijo con voz frágil. «Gracias, hija». «¿Quién eres?» «Me llamo Lucía. Soy nueva aquí. Solo quiero ayudarla un poco». La anciana sonrió débilmente. Sus dedos tocaron el borde del cuenco, como si ese gesto simple le devolviera la vida. «Tienes manos buenas», murmuró. «Las que curan sin decir nada». Lucía se sentó a su lado unos minutos. El reloj del pasillo marcó las 8:30. A través de la ventana cerrada, se filtraba un resplandor pálido de luna. «¿Y su hijo, señora?», preguntó con cautela. «¿Vendrá a verla pronto?». Doña Carmen bajó la mirada. «Él cree que estoy muerta», dijo, casi sin voz. «Y eso es lo que ella quiere». Lucía sintió un nudo en la garganta. Quiso preguntar más, pero un ruido la sobresaltó. Pasos. Alguien subía las escaleras. «¡Rápido!», susurró la anciana. «¡Escóndete!». Lucía apagó la lámpara y se ocultó tras la puerta. La manija giró con un chirrido. Beatriz entró, perfumada y con una sonrisa tensa. «Buenas noches», suegra dijo con tono dulce. «¿Ha comido bien?». Doña Carmen no respondió. Beatriz dejó un vaso de agua sobre la mesa y se marchó, cerrando con llave por fuera. Cuando sus pasos se perdieron, Lucía salió del escondite, temblando. «¿Siempre hace eso?», preguntó. «Siempre. Me encierra como si fuera un estorbo. Pero tú no digas nada, hija. Podría hacerte daño». Lucía asintió, mordiéndose los labios. Miró alrededor de la habitación. Bajo la almohada, algo brilló. Con cuidado, levantó el tejido. Un teléfono móvil apagado. En la parte trasera había una etiqueta escrita con letra débil. «Alejandro». El corazón de Lucía se aceleró. Lo tomó con delicadeza y lo guardó en su bolsillo, prometiéndose averiguar más. Cuando se giró para despedirse, la anciana ya se había recostado, con una expresión tranquila, casi infantil. Lucía apagó la luz y se quedó unos segundos observándola. En ese silencio suspendido, escuchó una última frase. Apenas un suspiro. «Él cree que estoy muerta. Y eso es lo que ella quiere».
La joven bajó las escaleras con las manos heladas, sintiendo que la casa se cerraba sobre ella. Afuera, la lluvia comenzó a caer despacio, golpeando los cristales, como si también quisiera advertirle del peligro. Desde aquella madrugada, la casa Valverde parecía más inquieta. Lucía caminaba con pasos medidos, cuidando cada ruido. Beatriz se había vuelto más irritable. Sospechaba de todos y vigilaba los pasillos como si temiera una traición. Lucía fingía obediencia, pero cada noche subía con cuidado al piso superior, llevando algo de comida o simplemente unas palabras para acompañar a doña Carmen. Un martes, el aire olía a pan caliente y a flores de azahar. La ciudad de Ronda se preparaba para la Feria de Mayo. Desde el jardín llegaban risas y el sonido lejano de guitarras afinándose. En el patio interior Sofía Morales jugaba con una pelota. Era hija del antiguo jardinero. Una niña vivaz de 9 años que solía acercarse a la verja para mirar las bugambillas que ella misma había ayudado a plantar. Ese día, su pelota rebotó con fuerza y pasó al otro lado. Sofía, sin pensarlo, entró por la puerta lateral que la señora Beatriz siempre dejaba abierta para el repartidor. El silencio del jardín le pareció raro. Solo se oía el zumbido de las abejas y el canto de un mirlo. Miró hacia arriba y vio algo extraño. Una ventana del segundo piso entreabierta. Allí, una figura femenina movía las cortinas con cuidado. Era Lucía. La joven alzó la vista y se sobresaltó al ver a la niña. Llevaba en las manos un vaso de agua y parecía hablar con alguien dentro. «Lucía», susurró Sofía, sonriendo. «¿Con quién hablas?» Lucía hizo un gesto rápido, llevándose el dedo a los labios. «Silencio», pequeña, dijo desde arriba. «No digas a nadie que me viste aquí, ¿sí?» Sofía asintió, intrigada. En ese instante, una figura anciana se acercó a la ventana. Su rostro era pálido, pero sus ojos brillaban con una dulzura inmensa. «¡Qué niña tan bonita!», susurró la señora Carmen. Hace años que no escuchaba una risa como esa. Sofía levantó la mano y saludó con una sonrisa amplia. «Hola, abuela», dijo sin pensar. Lucía casi dejó caer el vaso del susto. Bajó corriendo las escaleras. «Sofía, escucha. No puedes venir aquí», le explicó, poniéndose de rodillas ante ella. «Esa señora está enferma, y su nuera no quiere que nadie lo sepa». La niña frunció el ceño, confundida. «Pero si me ha sonreído, no parece enferma». Antes de que Lucía pudiera responder, una voz cortante interrumpió la calma. «¿Qué hace esa mocosa aquí?» Beatriz apareció en el jardín, impecable como siempre, con un vestido rojo y un gesto de desprecio. «Fuera de mi propiedad», gritó mientras empujaba la verja. «¿Y tú, Lucía? Vuelve a tu trabajo». Sofía retrocedió, asustada. La pelota rodó hasta los pies de Beatriz, quien la aplastó con un tacón. «Aprende a no meter la nariz donde no te llaman». Lucía quiso protestar, pero la mirada de su patrona la congeló. La niña salió corriendo, con lágrimas en los ojos, y desapareció por el camino de piedra que bajaba al río. Esa noche, mientras Lucía limpiaba la cocina en silencio, pensó en ella. Algo en esa escena la había llenado de culpa. Doña Carmen también estaba inquieta. «La niña me recordó a alguien», dijo, mirando al vacío. «A mi nieta que nunca conocí». Lucía no quiso insistir. Afuera, la lluvia fina de primavera empezó a caer otra vez. En una casa cercana, Sofía lloraba en el regazo de su padre, don Pedro Morales, quien la escuchaba con el ceño fruncido. «¿Dices que viste a una anciana en la ventana de los Valverde?», preguntó sorprendido. «Pero todos creen que doña Carmen está muerta». «No, papá. Está viva. La vi con mis propios ojos». Don Pedro pensó un instante. Recordaba bien a Alejandro Valverde, el joven amable que solía venir al jardín cuando era niño. Tomó su abrigo. Decidido, «Voy a hacer una llamada», dijo con voz grave. «Conozco a alguien que aún tiene contacto con él en Sevilla».
Mientras tanto, en la mansión, Lucía apagó las luces y se asomó por la ventana. Vio los relámpagos a lo lejos sobre las colinas. No sabía que, en ese mismo instante, en una oficina de Sevilla, Alejandro Valverde recibía un mensaje que cambiaría su destino. El móvil vibró sobre su escritorio. Don Alejandro, hay algo que debería saber sobre su madre. Alejandro lo leyó 2 veces, sin creerlo. Afuera, el reloj del ayuntamiento marcó la medianoche, y el sonido metálico se mezcló con el latido acelerado de su corazón. Cuando don Alejandro Valverde regresó a Ronda, el amanecer apenas comenzaba a pintar de rosa las paredes blancas del pueblo. Habían pasado más de 8 meses desde su última visita. El tren lo dejó en la estación, con una maleta pequeña y una gorra azul que le cubría parte del rostro. Nadie habría reconocido en aquel hombre discreto al dueño de una de las bodegas más importantes de Andalucía. Tomó un taxi hasta las afueras, donde se alzaba la mansión Valverde. El conductor, un hombre mayor, lo miró por el retrovisor y comentó: «Dicen que esa casa está maldita. Desde que la señora cayó enferma, nadie dura allí trabajando». Alejandro apretó el puño. «Quizás no es la casa», murmuró, «sino la gente que la habita». Pidió que lo dejara en la esquina y caminó los últimos metros. Vestía un mono de trabajo con el logo Agua y Sol, fingiendo ser un fontanero enviado por la compañía municipal. Llevaba un maletín con herramientas y un plan. Descubrir la verdad. Lucía fue quien le abrió la puerta. Lo reconoció al instante, aunque él le hizo un gesto de silencio. «Buenos días», dijo en voz baja. «Vengo a revisar una fuga de agua en la cocina». «No hay ninguna fuga», susurró ella, confundida. «Entonces buscaré otra», respondió él con una leve sonrisa. Beatriz apareció en ese momento, vestida de blanco y con su perfume caro llenando el aire. «¿Y usted quién es?», preguntó. «Molesta. Fontanero, señora». «La señorita Lucía me ha pedido revisar las cañerías», mintió con seguridad. Ella lo observó unos segundos, sin reconocerlo. «Hágalo rápido». «No quiero extraños en mi casa». Alejandro asintió. Mientras fingía revisar los grifos, sus ojos recorrieron cada rincón. Todo seguía igual, pero había un aire más opresivo. En el comedor, los retratos familiares parecían mirarlo con reproche. Desde el pasillo escuchó una voz débil. Se acercó y, a través de la puerta entreabierta, vio a su madre dormida. Más delgada, pero viva. Contuvo el aliento. Una mezcla de alivio y rabia lo atravesó. Lucía se acercó en silencio. La ha mantenido encerrada. Don Alejandro. Apenas come. Apenas habla. Solo pregunta por usted. Él bajó la mirada. Dios mío. Y yo creyendo que estaba en paz. De pronto, la voz de Beatriz resonó desde el salón. «Lucía, ven aquí un momento». La joven se alejó. Alejandro se escondió detrás de la puerta y escuchó. «¿Sabe?», decía Beatriz con un tono burlón. «Cuando la vieja se vaya, esta casa será solo mía. Nadie podrá quitarme el apellido Valverde». Las palabras lo golpearon como una bofetada. Entró al salón con paso firme. La luz de la mañana caía sobre su rostro al quitarse la gorra. «¿Y eso es lo que deseabas, Beatriz? ¿Mi madre muerta para quedarte con mi apellido?». Beatriz se quedó helada. «Alejandro, no puede ser». «Sí, soy yo, y veo que mi ausencia te ha hecho sentir poderosa». Ella intentó mantener la compostura. «No sabes lo que dices. Tu madre está enferma. No me culpes a mí». «Enferma por tu culpa», respondió él, alzando la voz. «La encerraste. La mentiste a todos. Hasta a mí». Beatriz retrocedió. Por primera vez, su máscara se resquebrajó. «Lo hice por tu bien, Alejandro». Ella no te dejaba vivir. Era una carga. Él dio un paso adelante. «Una madre nunca es una carga. Tú, en cambio, sí lo has sido para todos». Lucía apareció de nuevo.
asustada. Don Alejandro, por favor. Su madre lo necesita. No pierda tiempo con ella. Él respiró hondo, mirando hacia la escalera. Tienes razón, Lucía. Mi madre primero. Cuando se disponía a subir, un sonido inesperado los detuvo. Una sirena de coche que se acercaba por el camino de piedra. Los perros del vecindario comenzaron a ladrar. Beatriz palideció. ¿Qué has hecho?, preguntó con la voz quebrada. Nada que no debiera haberse hecho hace tiempo, respondió él, mirando por la ventana. En la entrada, 2 agentes de policía descendían del vehículo, acompañados por un hombre de traje. Don Pedro Morales, el antiguo jardinero. La puerta principal se abrió con un golpe seco. Don Alejandro Valverde, dijo el agente. Recibimos un informe sobre un posible caso de maltrato a una persona mayor en esta residencia. Beatriz trató de sonreír, pero su rostro se desmoronó. Alejandro la miró con una calma helada. No se preocupe, oficial. Creo que por fin la verdad ha encontrado su camino hasta esta casa. La policía registró la casa mientras el sol del mediodía se filtraba por los ventanales. El aire olía a polvo y a miedo. Beatriz trataba de mantener su elegancia, pero el temblor de sus manos la traicionaba. Lucía acompañó a doña Carmen, que apenas podía caminar, envuelta en una manta gris. Alejandro se mantuvo junto a ellas, con la mirada baja. Señora Valverde, dijo el agente. Su nuera será trasladada a comisaría para declarar. Beatriz alzó el mentón. Todo es un malentendido, repitió. Yo solo quería cuidarla. Doña Carmen levantó la vista. Débil pero firme. Cuidarme. Encerrándome. ¿Cuánto odio se necesita para disfrazarse de amor? La mujer desvió la mirada. Un silencio pesado se apoderó del salón. Alejandro sintió un nudo en el pecho. A su lado, Lucía sacó del bolsillo el móvil que había encontrado bajo la almohada. Este teléfono contiene los mensajes que usted borró, señora Beatriz, dijo con serenidad. Mensajes que demuestran que Alejandro nunca dejó de escribirle a su madre. Usted los interceptaba. El agente asintió. Eso bastará para abrir la investigación. Beatriz intentó acercarse a Alejandro. Por favor, cariño. Tú sabes que lo hice por nuestro futuro. Él dio un paso atrás. Nuestro futuro murió el día que mentiste sobre mi madre. Los agentes se la llevaron entre murmullos. Desde la puerta, Beatriz giró la cabeza una última vez. Te arrepentirás. Alejandro dijo con los ojos llenos de rabia. Siempre he hecho lo necesario. Él no respondió. Solo cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, vio a Lucía tomando la mano de su madre. Horas más tarde, en el hospital de Ronda, el silencio era distinto. Un silencio limpio, lleno de esperanza. Doña Carmen descansaba sobre una cama blanca. Alejandro, sentado a su lado, le acariciaba el cabello con una ternura que no recordaba haber sentido en años. Perdóname, madre, susurró. Fui un ciego. Confié en quien no debía. Y olvidé escucharte. Ella abrió los ojos despacio y sonrió. No hay nada que perdonar, hijo. El perdón también puede sanar el corazón. Lucía estaba junto a la ventana, observando las colinas que se teñían de oro al atardecer. En su rostro se reflejaba la calma de quien ha hecho lo correcto. Doña Carmen se pondrá bien, dijo suavemente. Tiene fuerza para seguir muchos años más. La anciana la miró con cariño. Gracias, hija. Si no fuera por ti, quizás nadie habría sabido la verdad. Alejandro se levantó, conmovido. Tú le devolviste la vida. Lucía dijo con voz temblorosa. No sé cómo agradecerlo. Ella bajó la vista. No lo hice por agradecimiento. Lo hice porque nadie merece morir en soledad. Un silencio cálido los envolvió. En la distancia se escuchaban las campanas del pueblo marcando las 7. Afuera, un grupo de niños corría detrás de una pelota. Riendo. La vida, pensó Lucía. Siempre encuentra su camino incluso entre las ruinas. Esa noche,
Mientras acompañaba a su madre en la habitación, Alejandro sintió una paz que no conocía. Había pasado media vida construyendo empresas, pero solo ahora comprendía lo que realmente importaba. Tomó la mano de doña Carmen y murmuró: «Prometo no volver a dejarte sola». Ella lo miró con ternura. «Y prométeme otra cosa, hijo. No dejes que la rabia te robe la alegría de vivir». Alejandro asintió. Afuera, las luces de ronda comenzaban a brillar. El sonido de las guitarras llegaba desde la plaza. Por primera vez en mucho tiempo, aquella melodía no le sonó lejana, sino familiar. Lucía entró para desearles buenas noches. Al cerrar la puerta, el aire del hospital se llenó de un olor a jazmín, traído por el viento del sur. Parecía una bendición. Había pasado un año desde aquel día en que la verdad salió a la luz. La primavera volvió a vestir a Ronda de colores vivos, y las calles olían a vino dulce, flores de azahar y churros recién hechos. La feria comenzaba. Los farolillos colgaban sobre la plaza. Las guitarras sonaban desde las terrazas, y la gente brindaba por la vida. En una esquina del Puente Nuevo, Alejandro Valverde observaba la ciudad con una serenidad que no recordaba haber sentido nunca. Vestía sencillo, sin el brillo de los negocios ni los relojes caros. A su lado, Lucía llevaba un vestido azul claro y el cabello recogido con flores blancas. Sus ojos se cruzaron con una complicidad silenciosa, la de dos personas que habían aprendido a empezar de nuevo. Doña Carmen, recuperada, caminaba despacio apoyada en un bastón. Cada paso era un triunfo. Los vecinos la saludaban con respeto. Muchos recordaban los rumores del pasado y se alegraban al verla fuerte otra vez. La anciana sonreía con una calma que parecía iluminarlo todo. «Nunca pensé que volvería a escuchar música sin tristeza», dijo mirando las luces del puente. «Ni yo», madre, respondió Alejandro. «Pero la vida siempre da segundas oportunidades. ¿Verdad?». A pocos metros, Sofía Morales, la niña que lo había visto todo, bailaba sevillanas con su traje de lunares. Su padre, Pedro, tocaba las palmas al ritmo. Orgulloso, Lucía se inclinó hacia doña Carmen. «Mírala». Fue ella quien comenzó esta historia, susurró con ternura. Sin su inocencia, nada habría cambiado. Doña Carmen asintió. Los niños ven lo que los adultos olvidan mirar. El sol comenzó a caer detrás de las colinas, tiñendo el cielo de naranja y violeta. En ese momento, Alejandro tomó la mano de Lucía. «No sé cómo explicarlo», dijo, «pero contigo todo tiene sentido. Has traído luz a esta casa y a mi vida». Lucía lo miró, emocionada. No hacía falta tanto dinero para hacerlo. Solo un poco de amor sincero. Alejandro sonrió y de su bolsillo sacó una pequeña caja. Dentro, un anillo sencillo brillaba con el reflejo del atardecer. «Tú le devolviste el alma a esta casa», murmuró. «Y a mí también». Lucía se llevó la mano al pecho, sorprendida. Las lágrimas le humedecieron los ojos. «Sí, Alejandro». «Claro que sí». Los aplausos estallaron alrededor, justo cuando los fuegos artificiales comenzaron a pintar el cielo de rojo y dorado. Sofía corrió hacia ellos con una flor en la mano. «Para usted, doña Carmen», dijo la niña. «Es jazmín, como el que crece junto a su ventana». La anciana la abrazó con ternura. «Gracias, hija. Eres el milagro más bonito que he visto en mucho tiempo». Lucía y Alejandro contemplaron la escena con una sonrisa. En el fondo, sabían que el dinero podía comprar casas, pero nunca un hogar. Esa noche, entre risas, música y abrazos, la familia Valverde volvió a ser familia. El aire del sur traía el eco de una guitarra. En los balcones, la gente brindaba con vino tinto. Doña Carmen, sentada junto a su nieta Sofía, miró el cielo iluminado y susurró al oído de la niña: «Nunca olvides, hija. La bondad siempre encuentra su camino». Las luces de la feria se reflejaban en los ojos de todos,
como si el tiempo mismo quisiera detenerse un instante para contemplar aquel cuadro de paz. Y mientras el último cohete se deshacía en el aire, Lucía apoyó la cabeza sobre el hombro de Alejandro, sabiendo que, al fin, habían encontrado algo que ningún dinero podría comprar: la familia que volvió a sonreír. El aire de Ronda todavía huele a jazmín y pan caliente, como aquella tarde en que los fuegos artificiales iluminaron los rostros de la familia Valverde. A veces, basta mirar esa imagen: una madre sonriendo, un hijo arrepentido, una mujer que nunca dejó de creer en la bondad, para entender que el tiempo puede curar incluso las heridas más hondas. La casa que un día fue silencio y soledad volvió a llenarse de risas, de pasos y de luz. Y en ese rincón del sur de España, donde las montañas abrazan el cielo, alguien recordó que siempre se puede empezar de nuevo. Esta historia nos deja una lección sencilla pero profunda. El amor y la bondad pueden más que el orgullo y el dinero. La redención no llega con las palabras, sino con los gestos. Cuando un corazón decide volver a casa, todo lo que parecía perdido encuentra su lugar. Porque la familia, esa pequeña comunidad donde aprendemos a perdonar, es el refugio más poderoso que tenemos. Y el perdón, como la luz que atraviesa una ventana vieja, siempre encuentra el modo de entrar. Piense por un momento en su propia vida. ¿A quién podría tenderle la mano hoy? A veces, una sola llamada o un abrazo pueden cambiarlo todo. Como una lámpara encendida en la noche, un gesto sincero puede guiar a otro corazón hacia la esperanza. Si esta historia tocó su alma, marque el número 1 en los comentarios. Si cree que aún puede mejorar, pulse el 0 y cuéntenos qué sintió. Comparta este relato con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para amar, para perdonar o para volver a sonreír. Porque, al final, lo que realmente nos mantiene vivos no son los años, sino la ternura con la que seguimos mirando el mundo.